Momento. Ok, bueno, entonces, como les decía, buenas noches. Estamos jueves 20 de febrero del 2025 en este tema del día de hoy que se llama Salir del caos con el dinero. Y que la intención es poder abrir este espacio para debatir algunas o para compartir algunas ideas y que, como les decía, está habilitado el chat para que compartan directamente conmigo o con Jessica Alejandra, que también tiene acceso a mirar los mensajitos que ustedes tengan de cualquier pregunta, comentario, etcétera. Entonces ahí, por favor, les agradecemos también que por favor participen. Eso siempre es importante y es valioso para este proceso, ¿verdad? Para esta parte. Eh, bueno, entonces, hablemos de dinero, ¿verdad? Y hablemos de caos. Es muy interesante, pero hablemos primero de dinero, en realidad de la energía del dinero. Y aquí lo primero es aclarar desde dónde yo les estoy compartiendo algunos puntos de vista que me parecen interesantes en relación a este tema. Como sabrán, para quienes son un poquitito más, de repente me han escuchado en otros momentos o saben un poco más de lo que se hace desde las marcas que manejo, que es Insight y Conciencia CR en este momento. Hay diferentes herramientas terapéuticas, diferentes formas de miradas alternativas, porque si nos vamos, algo que yo estaba como haciendo la reflexión desde ayer y es como, si nos vamos a este plano, a este 3D, ¿verdad? Es muy interesante porque justamente diríamos, por ejemplo, que el dinero y muchos otros temas no tienen esta lógica racional lineal que podríamos creer, ¿verdad? Entonces, no necesariamente una persona que es contadora o qué sé yo, economista o financiero, es alguien que sea bueno administrando su dinero, esta energía. De la misma manera, y hoy en la mañana escuchaba por ahí una participación de una chica en YouTube, ahí una chica que le he seguido algunas de sus impresiones y de sus sentires y compartir, es verdad, y ella hablaba un poco con el tema este del sobrepeso y la misma lógica, y voy a este ejemplo, porque la misma lógica, o sea, si tener una respuesta de nuestro cuerpo, vamos a decirlo así, saludable, dependiera nada más de comer bien, hacer ejercicios y tener un estilo de vida saludable, si realmente eso fuera todo lo que hay que hacer, realmente el asunto se resolvería para muchas personas. Y muchas personas han pasado o toda su vida o una gran parte de su vida en esta tensión en relación a su cuerpo físico y cómo éste se expresa, de la misma manera que muchas personas de repente han estudiado, han tenido, comillas, un buen trabajo o un trabajo remunerado de una forma que diríamos es competitiva, conocen de finanzas, conocen de presupuesto y aún así tienen un caos en su realidad financiera, ¿verdad? Entonces, no es nada más, y de hecho yo me atrevería a decir que muchas personas que llegan a este tema ya para mirarlo de una manera alternativa, ya han hecho clases o cursos o talleres de cómo elaborar su presupuesto, de cómo gestionar, de finanzas personales, de no sé qué, y sigue viendo algo, desde cosas que me dicen, Julia, pues es que yo intento, digamos, seguir el presupuesto que me planteé, que en el taller o en el curso me enseñaron a hacer, pero resulta que surge un imprevisto y todo el dinero que tenía puesto para estos y estos gastos, tuve que, ¿verdad?, resolver el asunto de haberme quedado varado con el carro, de que tuvimos un problema importante de reparaciones en casa. Recuerdo yo incluso una terapeuta más que contaba que se les cayó hasta una parte del techo de la casa. O sea, cosas de ese tipo que están totalmente fuera de la lógica previsible y que también suceden y que en el caso concreto afectan la dinámica con la energía del dinero. Entonces, toda esta introducción es para mencionar precisamente que nuestra relación con el dinero no tiene que ver únicamente con que sepamos de finanzas o que aprendamos o que sepamos gestionar un Excel o hacer un presupuesto o lo que sea, sino que también tiene que ver con otros aspectos, ¿verdad? Como lo decía, al igual que la relación con el cuerpo, la relación con el dinero
tiene sus particularidades y lo vemos de forma más holística, más en el plano, ¿verdad? También espiritual y energético. Desde ese lugar es que yo les voy a compartir algunas ideas y algunos puntos de vista que esperaría les contribuyan a sus tomas de conciencia de repente, y si no, de repente les parezca algo curioso el día de hoy. Ok, entonces, lo primero es, bueno, les voy a hablar desde dos lugares, ¿verdad? Desde dos paradigmas, por decirlo de alguna forma, desde dos estructuras filosóficas. Una de ellas va a ser, obviamente, el transgeneracional. Vamos a hablar un poco, ¿verdad? Todo este tema de, bueno, qué es el dinero y qué significa el dinero y etcétera. Y por otro lado, también les voy a poner algunos elementos de explicación que a mí me parece que Access enriquece muchísimo. Access Consciousness, que es otra línea filosófica y de herramientas, que también enriquece mucho esta parte de la relación con esta energía. Entonces, lo primero, digamos, y parte crucial en esto, así, pero punto, base de partida, es que el dinero es una expresión de energía. No hay más nada. O sea, el dinero no es tan diferente a este muñeco que tengo aquí en la mano, ¿verdad? O a este cristal que tengo aquí en la mano, o a este, qué sé yo, o a este celular que tengo acá. O sea, la energía del dinero es energía realmente. ¿Ok? Entonces, eso es el punto de partida. Recuerden que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Vemos diferentes maneras en que la energía del dinero a lo largo de la historia de la humanidad ha ido transformándose de distintas maneras, ¿verdad? En algún momento tenía que ver con la apropiación de metales, en algún momento con semillas de cacao, en algún momento con piedras preciosas, en algún momento tenía que ver con dinero en efectivo, con billetes. En algún otro momento empezó a verse todo este tema de las tarjetas, ¿verdad? Entonces el plástico, que eso ya es súper reciente, ¿verdad? Esta forma o esta estructura de comprensión de la energía del dinero, y en la actualidad, en este momento, de hecho, existe el dinero digital, que es intangible, físicamente no tiene forma, como puede ser el saldo de nuestra cuenta en PayPal o en cualquier otra pasarela de pago internacional, porque esos sí son medios de pago desarrollados por instancias financieras o por instancias tecnológicas a nivel internacional. Entonces, hasta eso hemos llegado a este punto de comprensión en donde el dinero no necesita una tangibilidad. O este punto de comprensión, no, este punto de experiencia, tal vez como humanidad en este momento, ¿ok? Muy típico de la era en la que estamos. Recuerden que estamos aquí, notita astrológica, ¿verdad? Estamos en la era de Piscis. Piscis es aire, el elemento. Entonces, así como, por ejemplo, el descubrimiento de América se dio en la era perdón, estamos en la era de Acuario, discúlpenme, más bien en la era de Piscis, que fue cuando, ¿se acuerdan que cuando vemos toda esta iconografía de Jesús, hay un pescadito y no sé qué? Yo creía en algún momento que eso tenía que ver con la multiplicación de los panes y de los peces, pero no, gente, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que esa era astrológica, que tiene que ver con movimientos celestes, duraba alrededor de 2000 años. Y esa era estaba regida por el signo de Piscis, en donde el avance de la humanidad iba a estar en asociación y en conexión con el agua. Y en efecto, como vemos, lo más grande, si se quiere, una de las cosas más transformadoras para la humanidad fue justamente esta parte de llegada, digamos, cultural de otros grupos humanos al continente que ahora conocemos como continente americano. Pero en este momento, a partir del año 2000 y un cachito, ya empezamos a transitar hacia la era de Acuario. La era de Acuario, curiosamente, Acuario uno dice como es agua y el elemento es aire. Entonces, el aire tiene que ver con lo intangible, tiene que ver más con lo mental, y por eso toda esta explicación y toda esta cuña que les acabo de meter tiene que ver con el hecho de que el dinero tiene una forma más, menos sólida, ¿ok? Es energía meramente. Y creo que de alguna manera estamos transitando. O sea, el hecho, por ejemplo, saben que me parece que esto puede ser muy interesante para todos. ¿Cuántas personas de acá de repente redujeron de forma significativa la cantidad de efectivo que llevaban en sus billeteras desde que existe el Simpe móvil?
Y el SIMPE móvil tiene que ver con conexión a Internet, que es intangible, ¿verdad? En donde el dinero se está manejando, si bien es cierto, está en el banco y uno podría ir al cajero y sacarlo en metal y en billete. Sin embargo, es una transaccionalidad en donde no tenemos esta conciencia de la parte física. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué les hago toda esta explicación que pareciera ser que de repente podría para alguien resultar interesante y para otra persona súper aburrida o innecesaria? Porque lo que pasa es que nuestros puntos de vista respecto al dinero a veces son demasiado estáticos y nos bloqueamos realmente a permitirnos recibir el dinero desde todas las posibilidades que tenga para llegar a nuestra vida, para expresarse en nuestra vida. Desde el transgeneracional, por favor, háganos saber. Insisto, en el chat, tanto Jessica Alejandra como yo estamos al pendiente de si alguien requiere o quiere hacer un comentario o una participación. Entonces, les decía, para el transgeneracional, desde la mirada de las constelaciones familiares y demás, imagínense en esto, la energía Hellinger decía, dinero y madre son energías equivalentes. Son energías equivalentes. Es el mismo tipo de energía. Consecuentemente, si tenemos resistencia o temas con mamá, eventualmente vamos a tener, ojo, eventualmente vamos a tener también resistencias para con el dinero, ¿verdad? De hecho, esa máxima de Hellinger, de esta asociación de la madre, Hellinger la asocia con dos cosas, con la vida y con la pareja. No hay pareja sin madre y esto tiene que ver con la integración interna de nuestra madre, sea viva o muerta, pero no tiene que ver con irla a buscar y pedirle perdón o lo que sea, no tiene que ver con esto, tiene que ver con entrar en un punto profundo de paz en relación a lo que sea que hayamos vivido con ella. Ese sería el planteamiento desde las constelaciones familiares, ¿ok? La relación con la madre nos marca la relación con el dinero. La prosperidad también y la abundancia también vienen en asociación a mamá. ¿Por qué? Literalmente porque la energía primaria que conocimos de mamá fue de absoluta abundancia en la mayoría de los casos. Estamos hablando de que nosotros crecimos en un útero en donde teníamos barra libre de nutrientes 24/7 por 9 meses. O sea, nosotros estábamos constituyendo nuestro cuerpo físico dentro de un útero en donde la experiencia que privó fue, no existe privación. La experiencia que nos determinó dentro del útero era todo lo que necesitábamos nos es dado. Y por eso el útero es este centro de conexión, como dice Deepak Chopra, con el campo de las infinitas posibilidades, como también lo dice, ¿cómo se llama esta chica? María José Flaqué, creo, la de mujer holística, ¿verdad? O sea, el útero es también este punto en donde existe todo y nada, en donde está la capacidad, el útero es un portal energético, ¿verdad? En donde se puede expresar vida. Y las mujeres que tenemos temas en nuestro sistema reproductor femenino es muy interesante porque también nos habla de esta relación con nuestra capacidad creativa y de expresar y de potencializar y de expandir también. ¿Ok? No estoy diciendo nada de que sea ni bueno ni malo, sino que hay una asociación entre el útero y también justamente esta expresión de cómo lo femenino puede transformar y esta conexión con la madre es la conexión justamente con la energía femenina que es abundante, que es expansiva, que es creativa y creadora. Por eso la conexión con la madre, más allá del arquetipo de mamá, ¿verdad? Como podría decir Carl Jung con todo el tema de los arquetipos,
Más allá de eso es la conexión con la energía femenina que es expansiva y de creación. Y de ahí viene justamente el por qué en relación a mamá tenemos estas particularidades, ¿verdad? De asociación con el dinero y también con la prosperidad y la abundancia, particularmente la abundancia. Ahora, eso es en el tanto estábamos siendo gestadas, gestados. ¿Qué pasa cuando salimos? Nos encontramos a una mujer que tiene muchos interesantes puntos de vista de la vida, del dinero, de la abundancia, la prosperidad, el merecimiento de los hombres, de todo, ¿verdad? Y empezamos, perdón, se empieza en ese momento a hacer como una replicación de toda esta estructura de creencias que hay en mamá. Yo digo, yo vacilo y digo que es como que cuando nacemos empezamos a hacer un backup de todo lo que hay psíquicamente en ella. Y yo estoy segura que varias de las mujeres que están acá podrían confirmar precisamente que tal vez a lo largo del tiempo, de un prontito a otro, empiezan a sentirse cada vez un poquito más parecidas a la mamá. O que de repente, ya sea que lo miremos nosotras mismas, ya sea porque utilizamos una frase que ella utilizaba y que en algún momento a nosotros nos parecía la cosa más descabellada o más fuera de lugar, y de un pronto a otro nos encontramos diciendo eso, haciéndolo como lo hacía ella, etcétera, etcétera. Para los hombres tiene que ver más con esta conexión con lo femenino, que en muchas ocasiones, ¿verdad? Para los hombres heterosexuales también se va a traducir en la conexión con una pareja y cómo hay proyecciones ahí de la relación con la madre a través de esta otra mujer que termina siendo también muy, muy importante. Pero entonces nosotros nacemos y empezamos a hacer este backup acerca de todos los puntos de vista, las creencias, los juicios, las conclusiones que mamá tiene acerca de la vida, de si es fácil, de si es difícil, de si es bueno, agradable, de si es tortuoso, de si el dinero llega a ella con facilidad o todo cuesta en la vida, ¿verdad? O sea, desde ahí empieza una configuración de nuestra parte más a nivel cognitivo e inconsciente. Viene de mamá. Y me encanta que Hellinger haga esta conexión y nos diga nos regale la conciencia tan directa de que dinero y mamá son cuestiones, son energías equivalentes, porque de una u otra forma, cuando deponemos las armas, en vez de estar luchando con lo que nos signifique la memoria de ella, por las razones que sea o lo que sea que hayamos vivido, en el momento en que bajamos, dirían por ahí el moco un poco, no, bajamos como la guardia en razón a esto, logramos ver con mayor claridad todos estos puntos de vista que habían en ella y que consecuentemente nos empezamos a dar cuenta que también hay en nosotros. Pero el problema es que si yo, pongamos, ¿verdad? Entonces voy a hacer la metáfora, ¿verdad? Si esta es mamá y yo lo que hago es pasarla señalando, diciendo, ¿verdad? Que, ¿verdad? Viendo todos, comillas, los defectos que ella pudo haber tenido, pues supuestamente tuvo, y ojo, la señora puede que ya ni siquiera esté viva y nosotros seguimos ahí rumiando, ¿verdad? Es que, ay, mamá, es que era una barbaridad, ¿cómo hacía? Decía, lo que sea, tal cosa. Mientras nosotros estemos así, señalando lo que ella hizo o no hizo, no nos vamos a dar cuenta cuánto de esto en realidad también hay en nosotros y cuánto de esto que hay en nosotros y en nosotras está creando el caos que tenemos ahorita sin resolver. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero, es esta conciencia, ¿verdad?, de conexión, por un lado, con ella, con esta energía, desde el transgeneracional también. Una de las cosas que son muy trascendentes, o sea, muy impactantes, es precisamente la conexión que tengamos con los destinos, ya sea, aquí entran varias líneas generacionales, los padres, los abuelos y los bisabuelos. Estos tres grupos, o sea, en realidad nosotros llevamos memorias de más gente,
Sin embargo, estos tres terminan siendo muy importantes para nosotros. De hecho, los bisabuelos, aunque ustedes no lo crean, son bastante importantes. El otro día estaba escuchando justamente a un médico que estaba hablando un poco desde esta lógica de conexión espiritual, pero también de conciencia, y de algunas experimentaciones que se hicieron con ratones en laboratorio. Y él era muy interesante, ¿verdad? Porque esto que yo sé que de repente más de uno lo puede haber visto ya en algún reel o en alguna información por ahí en redes sociales o en la web, este asunto de cómo en el laboratorio a un grupo de ratones llegan y lo condicionan de que al aroma del cerezo, al recibir el aroma del cerezo, que es agradable, reciben una descarga eléctrica. De manera tal que los ratones entraban en estado de estrés con solo el aroma del cerezo, aunque ya no se les diera la descarga. Los ratones derivados de este primer grupo experimental los cruzaron con ratones que no llevaban el trauma, porque lo que querían ver era cuánto trauma se transmitía, que esto es el tema de la epigenética, entre una generación y la siguiente. Entonces, digamos que la siguiente, digamos, no, lo que planteaban ellos justamente en esta información que estaban compartiendo es que la siguiente generación, pongamos que bajaba a un 50% la respuesta traumática ante el aroma. Ojo, pero ahí ya teníamos descendientes, porque eran los ratones que habían sido traumatizados con lo del aroma y las descargas eléctricas, con ratones que nunca lo habían vivido. Estos dos grupos se cruzan y los descendientes son los que mapean a la respuesta meramente del aroma. Y ellos se estresaban alrededor de un 50%, pongamos, era como la respuesta de estrés traumático. Esa siguiente generación, o sea, una línea generacional después. Sin embargo, curiosamente, lo siguieron cruzando con ratones que no tenían y con ratones que no tenían, o sea, o sea, siempre un mismo grupo de control de los descendientes originales que han recibido la carga de trauma. Entonces, la siguiente generación era un 50% de trauma, pero la siguiente subió a 75 y la siguiente llegó, creo que como a más de 90. Era como el dato final. Y era interesante porque diríamos que el trauma va a diluirse necesariamente o va a irse mermando la carga traumática. Y curiosamente no es así. ¿Por qué les menciono esto? Porque en muchas ocasiones la gente no entiende por qué si de repente no tuvo, o sea, de repente pudo ser que sí, que haya vivido una infancia, una circunstancia de crianza en donde hubo dificultades económicas y claro, se da cuenta de que esta sensación de carestía, que este miedo a no tener dinero, o etcétera, etcétera, viene de memorias infantiles, como en algún momento un consultante constelando precisamente, creo que era la ansiedad lo que estaba constelando, y le sale una memoria traumática de cuando su papá cayó en quiebra. Entonces, no lo recuerda, porque claro, esa es la lógica de las memorias traumáticas. No se recuerdan, no se pueden recordar, porque son traumáticas. Por eso el inconsciente hace todo lo que sea necesario para mantenerlas reprimidas en el inconsciente. Pero hay una parte nuestra que ocupa sacar eso porque genera demasiada tensión y es demasiado gasto de recurso energético y demás tratar de estar solapando y soslayando toda esta memoria de trauma acumulada por décadas o toda la vida, ¿ok? Entonces, nuevamente, puede que la persona tenga directamente, ah, sí, claro, yo tuve esta experiencia y mis papás se divorciaron y después pasamos necesidad, o yo tuve esta experiencia y entonces, sí, mis papás eran muy pobres, o yo solo vivía con mi mamá, o solo vivía con mi papá, o a mí me crió mi abuela porque mis papás se iban a trabajar. Y entonces tiene la persona muy clara en su memoria, en sus memorias infantiles, tiene muy claro el dolor, la carestía, etcétera, que vivió. Pero hay gente que no viene de ese escenario y curiosamente tiene tal vez el mismo escenario de caos en relación al dinero. Y dice, no, pues en mi casa siempre hubo dinero, mi mamá
estuvo presente, yo he tenido una relación muy linda con mi mamá, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, puede que ahí haya una intrincación. ¿Qué significa esto? Una asociación entre la persona, ¿verdad? Y algún ancestro o ancestra, ¿ok? Entonces, esta asociación hace que la persona viva o repita dinámicas vitales que tuvo ese miembro de la familia. ¿Cómo las vive y cuáles dinámicas? En realidad puede abarcarse mucha gran cantidad de ámbitos, los más conocidos y que más reconocidos, vamos a decir, son las enfermedades, ¿verdad? Que ya está tienen terminología médica. Es algo hereditario, ¿verdad? O sea, sí, ajá. Y las historias de quiebra también a veces son hereditarias, ¿verdad? He tenido el caso, conozco a una persona de referencia, no es consultante, en realidad es una persona que conozco más de términos de afinidad y de cercanía, que cae en quiebra a pesar de que es una persona asalariada y genera, digamos, tiene un trabajo, vamos a decirlo así, estable, tiene un puesto bien, o sea, etcétera, tiene un puesto reconocido, remunerado, o sea, etcétera, etcétera. Y su padre tuvo un negocio y cayó en quiebra. O sea, él no tiene un negocio como su padre. Bueno, en realidad, sí hace actividad comercial similar al papá. Pero curiosamente, los dos, este hijo y este padre, viven una quiebra o entran a esta dinámica de estar en quiebra a la misma edad. Entonces, no es casual. No veríamos aquí como esto, como, uy, ¿verdad? Qué curioso, qué curiosidad de que justamente a esta persona le haya acontecido esto en este momento, ¿ok? ¿Y por qué en este momento y no en otro? ¿Verdad? Justamente cuando tiene una edad muy cercana a la que tenía el papá cuando vivió esa experiencia. Eso es lo que diríamos que es transgeneracional, ¿ok? Entonces, por ahí, ¿cómo vamos? No me quiero tal vez extender más allá de estos dos aspectos desde el transgeneracional, excepto que alguien tenga alguna duda y que quisiera como evacuar su inquietud. Entonces, no sé, díganos si alguien tiene por ahí alguna consulta. Y si no, entonces les voy a ir contando la otra parte, ¿verdad? A mí esto, cuando yo lo conocí, Access Consciousness es otra forma, otra filosofía, otra mirada, otra manera de comprender, de interpretar estos temas, más allá de, insisto, de lo que podríamos entender cognitivamente desde lo científico y etcétera, etcétera. Access nos habla siempre desde la energía y desde esta conexión con la energía y desde esta posibilidad de estar más en conexión con la conciencia y con la energía de todo lo que existe. ¿Ok? Entonces, cuando yo escuché que para Access el tema está en el cuerpo, bueno, hay dos temas con relación al dinero. En primer lugar, ¿verdad? Hay varios libros de Access dedicados al tema del dinero porque es el tema que a más personas también les llama. O sea, cuando nosotros decidimos venir y encarnar en esta realidad, sea que crean en la reencarnación o no, es irrelevante. O sea, en el momento en que nuestro ser elige venir y ocupar un cuerpo humano y caminar sobre la tierra, adivinen que ocupamos la energía del dinero. Punto. Es una energía de transaccionalidad y es una energía de vinculación. Alguien puede decir, Julia, pero yo creo más en el trueque y de hecho yo también lo aplico. Yo trabajo por trueque, bueno, o utilizo el trueque con varias personas cercanas, bueno, sobre todo, digamos, entre terapeutas, amigas, hacemos negocios y hacemos trueque en relación a eso, con productos y con servicios. Y sí, pero eso también es dinero. Es una forma diferente, pero sigue siendo dinero. ¿Ok? Gary Douglas, que es el fundador de Access, dice que en efecto esta máxima del dinero no es el problema, tú lo eres. Y en lo que somos problema para el dinero tiene que ver única y exclusivamente nuestra capacidad de recibir.
Literal, nosotros tenemos muchísimas, muchísimas creencias, puntos de vista y demás, en donde nos dedicamos a bloquear la manera en que estamos dispuestas y dispuestos a recibir el dinero en nuestra vida. ¿Ok? Activamente, dinámicamente, buscamos cómo protegernos de aquello que hemos juzgado como la vía incorrecta o mala para recibir dinero. Porque vamos a recibir dinero solo con el sudor de la frente, porque todo en la vida cuesta. Entonces, si no tiene esas dos condiciones, si no es una energía que venga directamente de mi energía y de la así, y de la más sentida y de la más complicada, la más cansada, si no es a través de esa energía, no está bien, porque vea que lo barato sale caro y que lo que viene fácil se va fácil y que más fácil que pase una abeja por un camello, no recuerdo ya ni cuál era el bicho, por el ojo de una aguja, que entre un rico en el reino de los cielos. Y tenemos una cantidad de puntos de vista que nos evitan recibir, que Access lo único que les dice, bueno, y esto es muy de Access, ¿verdad? Es como suelte toda esa mierda que le impide a usted tener la vida que realmente a usted le gustaría tener. Nada más dése cuenta y permítase abrirse a preguntar de qué otras formas puedo recibir el dinero en mi vida hoy. Universo, muéstrame cómo puede venir el dinero a mí con facilidad, gozo y gloria. Hoy y todos los días, preguntarme eso, ¿ok? Entonces, esta invitación de Access es permítete recibir, permítete recibir, permítete recibir. Y a mí una de las cosas que me voló la cabeza con Access fue este asunto de que el dinero es para el cuerpo físico. En Access nosotros somos un una energía perenne que podría ser que sí, que hayamos reencarnado, podría que ser que no, que tengamos puntos de vista interesantes al respecto, pero nosotros somos un ser infinito. El alma no está dentro del cuerpo. El cuerpo, ¿verdad? Sería la lógica. El cuerpo está dentro del ser infinito que somos. El cuerpo está dentro del ser, no es al contrario. El cuerpo está dentro del ser. Consecuentemente, cuando yo elijo tener un cuerpo, el ser que yo soy no necesita comer, no necesita dormir, no necesita descansar, porque es un ser infinito que está en conexión con absolutamente todo lo que existe. Lo que nos da un grado de conexión con este plano material y con esta experiencia vital y esta encarnación es el cuerpo, encarnado, por cierto. Entonces, en esta conexión profunda con nuestro cuerpo, es, está el reconocimiento de que al cuerpo le damos o le negamos. Y a veces tenemos tantas reservas, rechazos, etcétera, para con el cuerpo físico que simplemente no nos permitimos recibir más dinero simplemente para castigar o como una forma más de castigar al cuerpo físico, porque al cuerpo físico le gusta el dinero, al cuerpo físico le gusta lo bonito, le gusta lo bueno, le gusta lo agradable, le gusta lo placentero, eso es el cuerpo. Y puede ser que cuando yo digo bonito, agradable, placentero, ¿verdad? Ahí haya como una cierta incomodidad y ¿verdad? Y es como esta supuesta superficialidad, pero ese es el cuerpo físico. El cuerpo físico, o ustedes que vinieron como a vivir aquí el Valle de Lágrimas y de paso ahí, no sé, llevar cruces, etcétera, y andarse rasgando las vestiduras y el cuerpo en el camino de toda esta sofoque y sufrimiento. O sea, es una elección también. Es una elección, claramente. Pero el asunto aquí tiene que ver con cómo el dinero es este vehículo también para proveerle al cuerpo una experiencia que nos pueda permitir al ser y al cuerpo estar en mayor plenitud y alegría y gozo. ¿Ok? Voy a leer porque vi que alguien puso por acá un mensajito. Ujú.
Ajá, dice Cindy, dice, hola, ¿qué será cuando uno está amarrado con una propiedad, con un tío? Ajá, qué linda. Ajá, por una parte una abuela materna que no hay sinergia y se opone que se negocia, en este caso, ajá, yo soy la sobrina. Yo hay, vieran que cuando hay temas de propiedades y demás, particularmente cuando hay también una mezcla, porque este tema es energía de dinero, o sea, una propiedad es energía de dinero también. Pero además de eso, le hacemos, o sea, metemos esta energía en una licuadora y le agregamos una abuela, un tío, o sea, le agregamos un montón de memorias transgeneracionales de común. Todo el tema de lo que tenga que ver con patrimonio, en muchas ocasiones está asociado a cuestiones energéticas que están adheridas en la propiedad, ¿verdad? Entonces, gente que no puede vender propiedades es porque precisamente qué vacilón, sí. Hay otra persona que tiene una historia muy parecida a la que acabo de leer y dice, no fui yo, pero es mi historia también. Ok, entonces, eh, yo sí les recomiendo, bueno, ahí les recomiendo dos herramientas terapéuticas diferentes. Por un lado, se puede abrir el registro akáshico, que son las memorias de la propiedad, para ver qué es lo que hay ahí, ¿verdad? Literal, para conectar. A veces las propiedades tienen guías, tienen guardianes también. Las propiedades pueden tener impresiones energéticas de cosas que hayan pasado ahí. Estamos hablando de que pueden haber pasado hace cientos de años, pero si ahí hubo asesinatos, injusticias, no sé qué, igual esa energía queda adherida ahí, ¿verdad? Y si además de eso le sumamos un tema de patrimonio familiar o de vinculación con la dinámica de la familia, entonces claramente ahí hay ancestros o gente de más atrás que también puede tener algún tipo de injerencia en cómo se comporta la propiedad y si está o no disponible para ser vendido, para salir a las manos de un tercero. Entonces, sí les recomendaría en este tipo de escenarios esas dos herramientas. Se puede constelar, si la persona lo que quiere es vender la propiedad, se puede constelar la venta para ver qué es lo que está bloqueando en una constelación sistémica. Ven que eso no necesariamente es familiar, porque lo que hacemos es ver en la constelación la energía de la propiedad y la energía del bloqueo que le impide a la propiedad moverse hacia un nuevo dueño. Y también se puede trabajar con un registro akáshico, que era la opción que les estaba mencionando, para ver si hay algo de memorias ahí. Bueno, y también se puede hacer cristales luminosos litios, que yo no sé si anda Yaxiri por aquí, que también es otra terapeuta, que igual que yo y que igual que Sally, que tampoco no sé si anda por acá, trabajan con cristales litios y se puede hacer este tipo de sesiones para la energía de la propiedad, o sea, para el espacio físico en este caso. Entonces, ven que hay otras cosas también sobre las cuales podríamos ver. Lo mismo, por ejemplo, desde cristales luminosos litios, son sesiones que se pueden hacer para trabajar el karma que podríamos estar llevando en relación a la abundancia, a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también son sesiones. Y también los registros akáshicos, lo mismo, las constelaciones también. Esa es una constelación muy típica. Mucha gente trabaja, por ejemplo, en una constelación justamente la prosperidad o la relación con el dinero, la relación con las deudas, todo esto son posibilidades de trabajo por ahí, ¿ok? Y alguien más pregunta, bueno, entonces tenía dos chicas como con el mismo tema. Ujú. Y otra persona dice, Rocío dice, se puede de alguna manera sanar esas memorias transgeneracionales que algunas veces hasta desconocemos. Sí, claro, justamente lo que acabo de mencionar. Una de las formas es a través de constelaciones, se puede empezar a ver, a veces se ve que hay algo más y que ocupa otro tipo de abordaje energético espiritual. Se puede trabajar con cristales luminosos litios, de hecho que se trabaja la parte de memoria kármica familiar. Hay sesiones que son específicamente para trabajar la memoria del karma familiar en determinados temas que se puedan haber estado o que se estén llevando. Y claramente también se puede trabajar, dependiendo igual, se puede hacer una sesión de registros akáshicos para ver si una sesión de registros akáshicos lo que abre es un espacio de conexión con nuestros maestros y guías espirituales. Y les preguntamos y nos rendimos y decimos, yo ya no sé qué más hacer. Díganme de dónde viene, qué pasa aquí con mi relación con el dinero,
puedo recibir más orientación, de qué manera me pueden colaborar. Y entonces en ese punto, los guías y maestros espirituales que cada uno de nosotros tiene desde que nacemos, nos ofrecen esa información y eso nos ayuda a tomar ciertas decisiones, a tomar ciertas elecciones, a darnos cuenta que podemos hacer con esto que se ha estado mostrando ahí. ¿Ok? Y muy interesante. Muchas gracias. Laura pregunta esto. Dice, buenas noches. ¿Tiene algo que ver con que la madre no haya tenido algún trabajo remunerado con la prosperidad económica de los hijos? Sí, es muy probable que tenga que ver. Tendría todos los números de la rifa para que haya alguna cuestión ahí. Mamá, yo soy como tú, ¿verdad? Yo tampoco recibo dinero, aunque trabaje. Y entonces les pagan mal, los despiden rápido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces sí, en efecto puede ser una de las razones. ¿Ok? Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, sino como para ir cerrando por acá. De verdad, muy, pero muy agradecida, chiquillas y chiquillos, por haberse unido. Gracias por el aguante y la paciencia. Qué linda. Vamos a ver. Dice, bueno, me voy con este mensajito de Fabiola. Dice Fabiola, es la primera vez que me conecto, siempre había querido entender más de estos temas y podría seguir. Hoy doy gracias a la persona que me recomendó esta comunidad. Ay, qué bueno, bienvenida. Refiriéndome al tema, yo tengo una sed de tener dinero, de triunfar económicamente, pero tengo miedo a hacer cambios. Me encanta. Y todas esas frases del dinero cuesta, ya me las sé. Ok. Este, Fabiola, ¿sabes qué te podría sugerir para ese miadillo? Que el miedo a los cambios es normal, es común, es frecuente. Te recomendaría sesiones de Barras Access. Hay una gran comunidad, hay mucha gente con quienes he coincidido y compartido y son facilitadores maravillosos, personas que dan sesiones y que están en diferentes lugares, en Heredia, en Alajuela, aquí, ¿verdad? Más en esta zona en el lado de más de Occidente, en fin. Entonces, si te interesa, ahí nos escribes y con muchísimo gusto te pasamos los contactos de alguno, pero sería algo que yo te recomendaría. Y ajá, me encanta. Hay alguien que pregunta que si tiene algo que ver el que siempre cueste mucho, que siempre hay que hacer el doble de esfuerzo. Muchas gracias porque esa pregunta del doble de esfuerzo es bien valiosa. En ocasiones hay un tema que se llama el gemelo solitario, significa que en el útero veníamos con otro bebé, o sea, veníamos con un hermano y ese hermano no logra nacer. Entonces llevamos un sentido como de pérdida, como de que andamos buscando a alguien, como que alguien nos hace falta, como una añoranza de que en algún momento vamos a conocer a alguien demasiado especial, etcétera, etcétera, y tiene que ver con eso y podría traducirse también de que nos estemos esforzando doble porque trabajamos por dos. ¿Ok? Pero bueno, temita por ahí. Y con todo gusto, a ver, Fabiola, sos de Heredia, sí, hay varias gente en Heredia que da sesiones. Em, Cindy habla de trabajar con cristales luminosos. Cindy, si quieres me mandas un mensajito y te paso la información para que sepas. Y para la persona que me estaba pidiendo procesos verbales, los vamos a trabajar en el grupo de Se Regalan Preguntas, ¿ok? Algunos procesos verbales en términos de dinero. Estamos. Em, Les mando un... Ajá. Qué lindo. Ay, Juan dice, en mi familia, padres y hermanos, hemos tenido un síntoma recurrente en cuanto al mal manejo financiero. Te recomendaría constelarlo, porque si ya lo tienes mapeado de que te afecta a vos, papá, mamá, hermanos, entonces sí sería como la recomendación. Y ahora sí, con este mensajito termino. Les mando un gran abrazo, que tengan una noche espléndida, feliz descanso y estamos conversando. Espero que nos volvamos a ver pronto. Buenas noches.